Miradlo en todo su esplendor, es un SUV y dicen que es deportivo. Podéis estar pensando ahora mismo que PowerArt se ha ido a la mierda o que Skoda nos ha pagado un pastizal por sacar el Kodiaq RS. Ninguna de esas dos afirmaciones es cierta, por lo menos la de que nos hayan pagado, desgraciadamente, no es cierta. La de que se ha ido a la mierda os vamos a dejar que veáis la temporada entera y luego opinéis vosotros. Cuando vimos la mega comparativa hace unos meses de los subs, visteis que tanto el Ateca como el Karoq, yo me hago un lío con los nombres de los Skoda, que no veáis, tanto el Ateca como el Karoq en circuito iban relativamente bien, o vamos a decir que directamente no iban mal. La cuestión es, ¿se puede mezclar el ADN de esos coches que llevan la plataforma MQB con una esencia deportiva y un motor gordo? Pues esa es la pregunta que nadie ha hecho, pero que Skoda ha decidido responder con el Kodiaq RS de 240 caballos. La cuestión es que si tienes una familia grande o vas a necesitar 7 plazas en algún momento determinado, las dos últimas plazas de la última fila solo de manera eventual, no de manera consistente, pues en el grupo BAG te tienes que ir, por ejemplo, a una SEAT Alhambra. Una SEAT Alhambra deportiva no hay. Y si lo piensas, aunque este coche parezca todoterreno, ya os digo por delante que no lo es, porque ya vimos en el mega comparativo de los subs que por los baches no pasaban, que se atascaban. La realidad es que este coche es igual de ancho, igual de alto, igual de largo que una Alhambra, y os habéis quedado ahí con la cosita de la curiosidad, ¿no? Varía un par de centímetros en alguna cota, pero no más. Donde sí que cambia un montón es en la aerodinámica. Una Alhambra tiene 0,3 de CX, que eso quiere decir que tiene poca fricción contra el aire cuando lo está cruzando, y en cambio un Kodiaq de estos, por las formas que tiene del capó cuadradote, del capó separado de la luna delantera, al no hacerlo en monoforma, como si fuera una furgoneta, se va a 0,34, que eso es bastante más y eso nos va a influir tanto en velocidad punta como en sonoridad, como en consumo, si hiciéramos el coche igual por igual con un monovolumen. Si estáis pensando que al menos tiene más altura libre al suelo y que eso le permitirá pasar por sitios un poquito más complicados, la realidad es que este Kodiaq RS está en 18 centímetros de altura y la Alhambra está en 16,5 más o menos, así que estamos hablando de 1,5 centímetros de diferencia, que es nada, es pasar una piedra de punta o tener que bajar, pisarla y dejarla al ras, y con eso ya pasáis por el mismo camino, tanto con el monovolumen como con el todoterreno entre comillas, por favor. Vamos a ser sinceros, estéticamente una furgoneta pues te puede gustar más o menos, la verdad es que una Alhambra pues no deja de ser más que una especie de multivan con cara de SEAT, y la estética furgonetil no termina de funcionarle a la gente a nivel mental. En cambio, un coche con aspecto más macizo, más robusto, más de todoterreno, entra mejor por el ojo. Y voy a contaros un secreto, más allá de que yo os diga que estos coches no tienen sentido, porque no los tienen, a mí me gusta estéticamente, perdonadme, es así. Por delante tiene un morro 100% Skoda con faros afilados, la típica calandra de Skoda mordida aquí con la naricilla, grande, fuerte. Si nos vamos al lateral tenemos el libro de diseño básico de Skoda, todos los Skoda son idénticos, os podéis ver un Superb, un Octavia, un Kodiaq, un Karoq, un como se llame el siguiente sub que queda, todos empiezan por K y todos se llaman igual, de hecho hasta se parecen al Kadjar de Renault, yo tengo un Cristo aquí con las Ks que no veáis. Vuelvo a lo que estoy, que me difamo por ahí, me difumino, que me difamo, qué cosas digo. La recta esta que sigue la línea de la carrocería, que en realidad está ligeramente curvada, es lo que marca todos los laterales de todos los Skoda con un plano que tenemos aquí bien marcado. Después tenemos siempre lo mismo, una forma que sale para cubrir la aleta trasera, nos metemos un poco, vamos rectos, y tenemos otra forma que sale para cubrir la aleta delantera. Pasos de rueda tirando a cuadrados más que redondos, y con eso habéis dibujado un Skoda. Luego, si tenéis que rematar el techo de una manera o de otra, pues si es un sub, cerráis en un pilar C gordito, y si es una berlina, pues lo que hacéis es tirar una línea y hacéis una especie de curva, y así dibujáis cualquier Skoda. Fijaros, mirad los dibujos de cualquiera. Las llantas tomadas directamente del Octavia RS, pero que también se parecen a las de un Lamborghini o de un Suzuki Swift Sport, por ejemplo. Los pilotos traseros también súper inspirados por los del Superb, y si nos venimos por detrás, tenemos dos colas de escape que tienen truco. Esta es falsa, y si miráis por dentro del agujero veis que tenéis hasta un cacho de plástico que simula la salida del tubo de escape, y luego tenemos unas colas de escape de verdad metidas dentro de este embellecedor, vamos a llamarle. Se ve gordo, se ve plano, y ¿qué os voy a decir otra vez? Que me gusta, tengo que reconocer mi pecado, es lo que hay. Por dentro, la evolución de Skoda es salvaje y sigue siéndolo con cada generación que sale. Se nota muy Skoda, pero es que además se nota un coche de calidad, materiales bien blanditos, bien acabados, todo bien ajustado, un diseño muy agradable, una pantalla de sistema de entretenimiento enorme que funciona a las mil maravillas con un muy buen tacto. Única pega, pues el tema del volumen, que no existe físico, ya pasan de nosotros directamente con estas historias, lo puedes controlar desde aquí,
desde el volante, pero bueno, si tiene que ir el pasajero intentando atinar en medio de las curvas, pues no va a atinar, es una aliada de las buenas. Un buen climatizador, buenas teclas para controlar sistemas, el sistema de la caja de cambios DSG con un botón aquí muy cachondo que pone off-road. No sé qué tipo de conducción off-road vas a hacer con este coche y menos con esos neumáticos. Eso es una mala idea y sale mal. Pero más allá de que salga mal o no, tenemos otro botón para controlar los modos de conducción. Tenemos un modo de conducción deportivo, que luego hablaremos de eso, de la deportividad. Porque que un coche sea rápido no quiere decir que sea deportivo, y eso yo creo que en algún fabricante todavía no lo pilla del todo. Tenemos una fibra de carbono, bueno, lo que queráis llamar, una textura aquí de plástico, que de fibra de carbono no tiene nada, que tenemos más guanteritas, más huequitos, un sistema de climatización muy logrado que funciona muy bien, unos butacones RS también muy cómodos, confortables, nos agarran bien el cuerpo, lo único es que son un poco calientes y cuando te metes una buena tunda de kilómetros, que nos hemos metido en Barcelona, ir y volver con este coche, pues acabas notando que te puede llegar a sudar un poco la espalda. Cuadro de instrumentos digital, cogido directamente de otros modelos del grupo BAG, me recuerda perfectamente al de la Teca porque debe ser exactamente el mismo y me encanta la información que muestra, porque se puede configurar de una manera muy sencilla, muy intuitiva y sin 1000 millones de dibujos extraños y raros como tienen los últimos BMWs que a mí no me terminan de convencer. Aquí se va a lo práctico, que es un poco lo que es el claim de Skoda, ¿no? El simply clever, lo sencillamente inteligente. Me parece que es como tienen que ser. Posición de conducción perfecta, me he tenido que subir un poquito el asiento para no ir colgado como un mono del volante, como ya me ha pasado en otros coches del grupo BAG, pero me gusta cómo se va, me gusta cómo se ven todas las direcciones, a pesar de ser perdón, un coche de 7 plazas y bien grande, no tienes problema de colocarlo a la hora de conducir por ciudad o tener que hacer maniobras porque también te ayudan las cámaras que tienes. Las plazas traseras son grandes, con buen espacio para las rodillas, buen espacio para la cabeza y el tema aquí está, mira, regulable, además el respaldo en inclinación, como si fuera un monovolumen, podemos cambiar la inclinación, eso está bien, es práctico, podemos echar también, si no recuerdo mal, las banquetas para adelante y para atrás, podemos gestionar de esta manera cuánto espacio tenemos en el maletero. La única historia que puedo encontrar yo aquí un poco aparatosa, me atrevería a decir, es que en espacio de anchura no es más grande que un Superb, es igual de ancho que un Superb, con 142 centímetros a la altura de hombros, y eso quiere decir que si metemos 3 Isofix no vamos a encontrar más espacio que en un Superb, que no es poco el que tiene, porque realmente puedes poner 2 Isofix y sentar a una persona aquí, o un perro, lo que sea, pero está muy lejos de un monovolumen, y es que una Alhambra donde te encuentras el mismo espacio de rodillas o de cabeza, pues sí que es 10 centímetros más ancha, y 10 centímetros es mucho, te permite meter 3 adultos con confort detrás, o 2 Isofix y un adulto sin ningún problema. Ahí es donde le gana realmente la partida un monovolumen a un coche de estos, y también en el maletero. Y en el maletero tenemos 520 litros, que son 100 litros menos de los que tendríamos en un Superb, lo cual es curioso cuando consideras el tamaño externo del coche, pero si lo piensas, 520 litros, salvo que seas una persona extraña y te dediques a trabajar con el coche, y no quiero decir extraño en algo malo, sino que tengas un trabajo peculiar y distinto al de los demás, pues para todo el resto de personas que se compran estos coches con 2 hijos o con 3 hijos, pues te caben de sobra las sillitas, las maletas y cualquier cosa que se os pueda ocurrir. Y ahora siempre me habéis preguntado en los coches de 7 plazas, ¿por qué no despliegas las plazas traseras y nos enseñas cómo son? Y yo siempre os digo lo mismo, no es sencillo ni fácil, y os lo voy a demostrar. Y ahora sale mal. No sé hacerlo. Está grabando, ¿no? Tú graba. Tú graba que te va a hartar. Entiendo yo que... Para que el niño se te acople el fútbol, le pueden dar por culo. He conseguido echar para atrás la que no toca. Ah, amigo, es que tengo que echar para adelante todas, para luego echar para atrás. Y ahora hago así. Ah, está saliendo bien. Lo bueno es que pones esa bandeja en el otro maletero. Que no hay. Esto lo dejas en casa. Niño de fútbol no. Ahora es cuando te acuerdas del vecino Roberto y le dices, tío, ¿por qué no vas en el maletero y ya está? No se lo cuentes a tu padre. Es el hijo del vecino. ¿Me entendéis, no? Es el que toca la flauta. Y ahora es cuando la matan. Vente, Diego, vente. El asiento está montado. Que es como un TT. Ahora hay que entrar. Entonces ahora Guille, no sé dónde tengo que tirar. ¿De ahí? Pero... ¡ahí voy! Y pensáis que yo mido poco, mido 1,73. ¡Ahí va! Bueno.
A ver, no es el sitio más cómodo en el que haya estado en mi vida, pero caber... Adelante no es tan cómodo como tú. Pues ponla, Diego, ponla donde toca. Pon el asiento donde toca, yo no puedo moverlo. Ponlo donde toca, de largo. Ya, pero es que luego me insultas. ¿Por qué? Hostia, ya ha dado. Y ahora, en cuanto a comodidad, hacen una... Mal. A ver, si odias a alguien y le quieres montar, pues le montas. Para todo lo demás, 7 plazas para niños. Y si veo... Debajo del capó, para hablar de técnica ya, tenemos un motor diésel. Son 4 cilindros, 2 litros de cilindrada y tiene 240 caballos, que ya está bien para un motor diésel de 2 litros. Tiene 2 turbocompresores de geometría variable, tiene bloque de hierro, de fundición de hierro, culata de aluminio. Lo de usar fundición de hierro condiciona el peso del coche, son 1900 kilos, casi se va a 2 toneladas en cuanto montas a 2 personas dentro, pero viene de la necesidad básica de controlar las presiones que tenemos en los cilindros, que con 240 caballos un diésel son enormes. Tiene 500 Nm de par desde 1750 revoluciones por minuto, el motor se estira hasta 4000, puedes ver el corte las 5000, pero no tiene demasiado sentido, porque si estiras el motor hasta arriba, acabas teniendo un problema. Por debajo del motor tenemos una caja de doble embrague, bañados esos embragues en aceite, tiene 7 relaciones, y lo que hace es distribuir el par entre el tren delantero y el tren trasero, mediante un embrague central Haldex, un diferencial central Haldex. Ese diferencial central normalmente hace que el coche sea tracción delantera cuando empieza a perder motricidad desde el tren delantero, lo que hace es enviar el par al tren trasero. Y luego con los frenos lo que va haciendo es bloquear la rueda que más motricidad pierde para poder bloquear esa rueda y enviar hasta el 80 y tantos % de par a la rueda que más motricidad tiene dentro del eje, concretamente del eje delantero, que es el que más suele tirar del coche. A nivel de chasis, la plataforma MQ es la de siempre. Tenemos unas columnas McPherson delante, un sistema multibrazo detrás y los discos son de 340 milímetros de diámetro. Parecen pequeños porque las llantas son de 20 pulgadas, nada menos, para rellenar estos pasos de rueda enormes. No me quiero imaginar lo que tiene que ser cambiar estas ruedas de 235, 45, 20, porque baratas no van a ser. Y el tema de los amortiguadores sí que es interesante porque lleva unos amortiguadores de paso variable. Tiene una válvula que se va cambiando de posición mediante un solenoide y eso nos abre distintos circuitos dentro que hacen que el amortiguador pueda ser blandito, medio o duro. Incluso en el modo automático puede ir adaptándose según la aceleración de la rueda respecto a la carrocería. En el tren trasero, como os decía, un sistema multibrazo y un disco de freno que tiene que apoyar. Realmente, viendo ya los discos y viendo el tamaño de las pinzas, lo que me puede preocupar de un coche de estos de 2 toneladas es que recalentemos los frenos y nos ponemos a hacer el bestia. Pero realmente hacer el bestia con un coche de estos es tener poco conocimiento o poco aprecio a la vida, voy a decir, en carretera abierta, porque es mucho peso para andar a jugar con los límites del aparato. Si me dicen hace 20 años, cuando existía el Skoda Favorite y todos aquellos aparatos que Skoda iba a acabar haciendo un coche como este, no me lo hubiera creído, las cosas como son. El grupo Volkswagen le ha sentado la mar de bien a Skoda y empezó haciendo coches lógicos y económicos, pero acaba haciendo aparatos como este maravilloso Kodiaq RS y te quedas con la boca abierta. Y digo lo de maravilloso, aunque sea SUV, porque es un coche que está perfectamente ejecutado y lo que han logrado para mí es realmente reseñable teniendo en cuenta la base sobre la que está montado, que no deja de ser un coche con 2 toneladas. Si tenemos que irnos a ese aspecto fundamental, el primero de todos es el peso. Cuando uno lee 240 caballos, 500 Nm de par, piensa en un coche ultra rápido, pero la realidad es que cuando lo llevas a un coche de 2 toneladas es el equivalente a un compacto de unos 170-180 caballos. Así que cuando miras un León de 180 caballos, ese es el tipo de prestaciones que te puede ofrecer un Kodiaq RS de 240 caballos, porque al final tiene que tirar de muchos más kilos y eso se acaba notando. Eso sí, tiene una pegada medio régimen con esos 500 Nm de par diésel, que es realmente brutal. Y es que el motor domina bastante la sensación del coche en los primeros metros porque tiene una respuesta muy fuerte desde la parte baja del cuentavueltas. Y le acompañan 2 factores audibles, 2 factores de sonido que hace que sea bastante más llevable que un diésel convencional. El primero es que ya de por sí el sonido desde fuera es un sonido que no es desagradable para ser un diésel. El tema de llevar 2 turbos mata bastante el tono del escape, está bastante amortiguado también el sonido de las combustiones en la culata. Al final los motores de encendido por compresión, que son los diésel, tienen detonaciones más fuertes y eso hace que retumbe más el motor.
y aquí no se nota tanto, y luego está acompañado de una banda sonora electrónica que hace que parezca como un V8 empujando desde muy bajas vueltas cuando le metes el gas. No voy a decir que parezca un Mustang V8, pero un toque de sonido bonito tiene. Dicho esto, cuando empiezas a estirar el motor es cuando realmente te das cuenta, pues eso, de que es un diésel. A 4.700 vueltas cambia automáticamente a la marcha siguiente, a más de 4.000, 4.200 realmente ya no hay más empuje, es un motor que se agota rápido de las 2.000 a las 4.000 vueltas, y eso hace que tengas que estar trabajando con la caja, que funciona muy bien esta DSG de 7 relaciones, no pega tirones en las marchas bajas, ni cuando está el motor frío, cosa reseñable porque lo habíamos notado en algunas versiones del 2.0 de gasolina, y aquí ese problema no lo hemos visto. Así que es un coche rápido, y así cuando lo llevas a la autopista y empiezas a conducir, te das cuenta de que es un coche de estos de mantener cruceros altos sin ningún problema. Si tienes la suerte de vivir en Alemania, en un país donde los límites de velocidad no existen, este es un coche de esos que puede mantener un ritmo pelotero de 180, bla, 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 por la autopista y ni mutarse aunque vengan cuestas arriba. Si te pasas una nacional y ya vas a 100, 90, ahora que es 90 en vez de 100 la velocidad que tenemos por límite, es un coche que se mueve con soltura, y sobre todo cuando llega el momento de adelantar un camión, metes gas, el cambio quita un par de marchas, y es un coche ágil y rápido a la hora de adelantar. Así que en ese frente os diré que la RS le sienta bien al Kodiaq, porque es un coche que es relativamente rápido. Relatively Speed, pues yo qué sé, le podéis llamar así a la RS, porque lo de Rally Sport a un coche de este tamaño tampoco es que le pegue. La confusión suele venir de confundir esas características del coche, de ser un coche rápido, de ser un coche con capacidad de moverse rápido sin frustrarte, con confundirlo con un coche deportivo, cosa que no es el Kodiaq RS. Y no es un coche deportivo porque, a pesar de que tiene una pisada muy bien cuidada, no es un coche que responda rápidamente a lo que tú le dices y con ganas de demostrarte agilidad. No es un coche que te acompañe con la trasera en las curvas, no es un coche que se tire rapidísimamente al vértice, no es un coche que a la que mueves ligeramente tus yemas de los dedos lo inscribas en la curva, y tampoco te informa ni a través del aro del volante, ni de tus posaderas, ni de todos los sentidos que puedes llegar a captar mientras vas conduciendo, pues no llegas a notar el asfalto ni cómo se está apoyando el coche. Eso no voy a decir que sea malo. Jugar con 2 toneladas, con 18 centímetros de altura libre al suelo, es una estupidez. Es como intentar hacer un slalom con un tráiler, no tiene mucho sentido. Si este coche empezara a balancear de atrás y jugamos con las inercias, estamos jugando con 2 toneladas, así que nos puede pillar el toro y encontrarnos con un problemón, porque es un coche grande, pesado, de centro de gravedad alto, y no me quiero imaginar al coche levantando las ruedas o haciendo un vuelco, cosa que no va a suceder por la puesta a punto de este coche, porque se ha tirado hacia lo seguro y era lo que tocaba en un coche de estas dimensiones. Si os tengo que hablar de puesta a punto ya en general, sin irme al apartado deportivo, es un coche que pisa bien, no es excesivamente duro, no es incómodo, aún en el modo más deportivo de la suspensión no es para nada seco. El modo Sport no es un modo de circuito, ni mucho menos, y lo bueno que tiene es que lo puedes poner blandito para pasar carreteras con baches, y el coche se mueve como una alfombra mágica. Si lo dejas medianamente blando, en el modo normal o en el blando, sí que es cierto que el coche flanea un poco y no es capaz de recuperar el control de las ruedas tan rápido como debería para la dureza de muelle y las inercias que conlleva. Así que viene bien el modo deportivo por si estamos cambiando de izquierdas a derechas, de curvas consecutivas, medianamente lentas o incluso rápidas, y el coche ya se empieza a notar que le cuesta apoyarse, que una vez que se apoya le cuesta controlar ese rebote que tiene, y viene el coche un poco hacia atrás otra vez, le falta un poco de dureza en extensión, y eso, en cuanto pones el amortiguador duro, lo ganas inmediatamente y controlas muy bien la carrocería. El límite de agarre está alto, a pesar de la transferencia de pesos masiva que tiene el coche, y los frenos son potentes las primeras 5 o 6 frenadas. En cuanto empiezas a exigirle una y otra vez, porque vas aprovechando los 240 caballos y la agilidad relativa que tiene una carretera de montaña, que no te frustra y te permite ir más o menos vivillo, los frenos se calientan rápido y vas a empezar a notar que el pedal empieza a estar un poquito blando y es momento de aflojar, no es momento de seguir apretando. A mí la cuestión aquí es un coche de 7 plazas de este tamaño que vaya mejor que este es difícil de encontrar, y esto es para mí reseñable. No tiene aspecto de furgoneta, no tiene aspecto de monovolumen, pero es para mí un monovolumen. Es un 7 plazas que no puede tocar la tierra, básicamente. Y tiene las mismas cotas, como os he dicho hace un ratito, que una Alhambra. ¿Va mejor que una S+? Yo creo que no. La S+, yo la noto mejor del tren delantero, noto más el tren delantero en mis manos, controlo más lo que está haciendo, e incluso os diría que me acompaña mejor sin flanear tanto en el límite, voy a decir, sin llegar a hablar de límites exagerados. No estoy probando aquí
ni un Megane RS ni un Honda Civic Type R, ¿no? Pero bueno, si no os gusta el estilo furgoneta, pues se me hace complicado encontrar nada que vaya igual de bien. Nos va a quedar probar el Ateca, el Cupra Ateca, ahora ya que le han cambiado el orden de los nombres. Y cuando lo probemos os diré, porque realmente el coche, perdiendo algunos kilos, porque no es un 7 plazas sino un 5 y es un poquito más pequeño, pues probablemente le saque más partido al chasis. Si te toca ir a recoger a los niños al cole, a cargar el maletero, a hacer cualquier utilización más civil, es un coche perfectamente apto. Lo único que hay que acostumbrarse es a sus generosas dimensiones, que nos va a complicar un poco la vida si vamos a un parking un poco estrecho, el típico parking del Mercadona de 2 plantas que ya es más estrechito, o el típico parking del centro de Barcelona o de Madrid o de Valencia, donde meter el coche ya empieza a exigir un poco más de pericia. Pues ahí un coche de este tamaño empieza a ser un problema, sobre todo por el tema de los giros complicados y tal. A pesar de que gira bastante, pues es un coche que tienes que ir mirando y controlando un poco más que en un coche normal. Así que si no te termina de convencer o no te ves súper ágil a la hora de callejear, pues no es un coche para meter por ciudad, y es la antítesis de lo que suele hacer mucha gente que se compra estos coches, que los acaba usando solo para mover a los niños al cole y luego hacer 20 kilómetros de trazado urbano para ir al trabajo. Para eso hay opciones muchísimo mejor que estas más pequeñas y que no exigen tanta pericia al volante para meterlas en un aparcamiento pequeño. Si me dais a elegir contra una berlina, obviamente un Octavia va mejor, se siente mejor al volante. Un Octavia RS le da a este coche por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo, y no ya por prestaciones puras, sino por manera de sentirlo en la carretera y de conexión con el asfalto. Dos coches, los dos que están muy a la Skoda, puestos a punto, los dos muy seguros. Y si nos comparamos con un Superb, nos falta un Superb RS, con ese talante deportivo, ese toque de deportivo tanto en apariencia como en última instancia de puesta a punto. Pero ¿llegará algún día a haber un Superb RS? No lo sé. Incluso el de 2 litros de gasolina ya es un digno rival para este coche. Además, como aerodinámicamente tiene menos superficie frontal, eso trabaja muy bien para reducir los consumos, y como también tiene mejor CX, pues ocurre lo mismo. Por cierto, sonoridad. Este coche es silencioso, 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 a pesar de su aerodinámica, que ya os he dicho que no es la mejor del mundo. Y luego, si os tengo que hablar de consumos, y aquí viene la parte negativa del coche, se va a unos 8,2, 8,5 litros a los 100 si estás aprovechando más o menos sus prestaciones como aprovechamos la de cualquier otro coche que probemos. ¿Es una cifra exagerada? No, para lo que corre el coche y lo que mide y lo que pesa, es una cifra razonable, voy a decir. Lo curioso es que con un Octavia RS con el motor de 2 litros y 240 caballos haces los mismos consumos con un coche más rápido. Si te vas a un Superb de 270 con el 2 litros TFSI, más de lo mismo, consigues los mismos o mejores consumos con un gasolina y no te tienes que ir al diésel, y luego es un motor mucho más agradecido de conducir, con una entrega de potencia más bonita, más lineal, más suave de garganta, que a mí por lo menos me gusta más. ¿Le recomendaría este coche a una persona para comprárselo? Pues yo qué sé, si es que yo ya no sé qué hacer con lo de los subs. Ya os he dicho 1000 veces que son coches más caros que sus equivalentes berlina y todo lo demás, pero al final, si os entra por el ojo y os gusta, este coche por lo menos está bien ejecutado. No me frustra, no me saca de quicio, y esto nos tiene que llevar a hablar ya de las conclusiones. Esto no es un sub deportivo, y me resisto a llamarle así a los subs, porque básicamente, por lógica, este coche no puede juguetear al límite como juguetearía un deportivo pura raza, porque es un coche que no bascula de atrás, no quiere acompañarte en las curvas cuando estás metiéndote, no te hace sentir la carretera, ni vas pegado al asfalto y notando cómo transfieres los pesos. Es un coche genuinamente rápido, muy efectivo, fácil de llevar con viveza. Es un coche que no te frustra cuando llegas a un puerto de montaña, una cuesta prolongada, pero no le podemos considerar deportivo porque le faltan aptitudes de deportivo. La cuestión para mí no es esa, la cuestión para mí es qué tipo de coche quieres o necesitas tú. Un Octavia RS es más deportivo, un Superb con el motor 200 y pico caballos, gasolina, el 2.0 TFSI, también es más rápido y fluye mejor por la carretera, pero este coche es tremendamente apto para ir con unos ritmos de velocidad muy elevados, de esos que te permiten perder el carné para siempre y todos tus puntos, pero si vives en Alemania, disfrutar de las Autobahn, puedes ir de Madrid al fin del mundo sin cansarte. Es un coche apto para toda la familia, muy cómodo, muy logrado en insonorización, como os he dicho. Es un coche bien ejecutado, es como un compacto venido a más y al que le han dado, yo qué sé, esteroides para crecer. Estéticamente es que además hasta le quedan bien.
¿Qué queréis que os diga? La cuestión para mí es lo que os digo, no tiene mucho sentido desde el punto de vista de un coche deportivo puro y duro, que es un SUV que yo todavía no he encontrado la calificación esa donde se mezclen esos dos aspectos. Si os tengo que recomendar la compra o no, es otro tema que vamos a tratar ahora mismo. Vamos a suponer, por tanto, que necesitas un coche de 5 plazas más 2, que ocasionalmente vas a utilizar y que necesitas bastante maletero. Y te gusta un coche que no te frustre, que tenga potencia para adelantar y que se mueva de manera desahogada. Mi primera opción para recomendaros sería, sin duda, la Ford S-Max de 245 caballos diésel, que por chasis es el coche que más cerca de una berlina he probado yo de este tamaño y de estas dimensiones. Si no os gusta su estilo furgoneta y os gusta más el estilo de un coche más mastodóntico y más rollo todoterreno, este Kodiaq está solo en el mercado porque cuesta 48.000 euros y a cambio te ofrece un aparato de 2 toneladas con tracción integral, con 240 caballos diésel, con mucho espacio y bien acabado por dentro. Entonces es un coche que realmente se puede recomendar para todo aquel que los monovolúmenes no le entren por el ojo. Eso sí, ni se os ocurra hacer lo de los anuncios, de meterlo por un camino de tierra, que la liáis y os quedáis sin coche, ¿vale? En fin, espero que os haya gustado la prueba. Obviamente no es un deportivo, no es un coche estilo Guille, pero nos hemos de rendir a la evidencia y decir que el coche, genuinamente para lo que es, va bien. Dejadme vuestros comentarios, el me gusta en el vídeo, el no me gusta si nos ha gustado, espero que nos haya dejado de gustar. Suscribiros y darle a la campanita que pone al lado de suscripción, que de esta manera os enteraréis cuando saquemos un vídeo nuevo. Cuidaros, un saludo.